Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vengo a enseñarles acerca del devocional, es decir, cómo tener una relación con Dios. Lo primero que tienes que hacer es buscar un lugar tranquilo, un lugar seguro en el cual tú puedas tener un espacio para intimar con Dios. ¿Qué es un devocional? Viene de la palabra devoción, es decir, algo que tú le dedicas un periodo de tiempo para conectarte con, en este caso, Dios. La idea es que tú puedas separar un espacio o un lugar. Puede ser tu habitación, puede ser el baño, e incluso he escuchado testimonios de muchas personas que deciden salir al parque, ir a una zona aislada mientras trotan, pero la idea es que sea un tiempo en el cual tú puedas estar concentrado o concentrada. Si de pronto eres mamá, papá, tienes hijitos, es importante que durante ese tiempo tú puedas designarle la labor de cuidar a tus niños, a tu pareja, a tu mamá, a alguien que te pueda apoyar, de tal modo que no tengas la preocupación de saber que él está allí, que te va a interrumpir, o incluso puedes aprovechar este espacio para enseñarle a tus hijitos también cómo tener ese tiempo con Dios. Es vital que tengas un espacio y un lugar para realizarlo. Otra de las cosas que te quiero enseñar es una fórmula que a mí me funcionó y que me la enseñaron desde el primer momento que asistí como tal a la iglesia, que es el 5 más 5 más 5. ¿Cómo así? Se trata de 5 minutos de oración. ¿Qué es la oración? Orar es hablar con Dios. Es un espacio en el cual tú vas a apartar y vas a empezar a hablarle, así como le hablas a tus amigos, como le hablas a tus padres, vas a empezar a comunicarle a él lo que sientes, cómo te sientes, qué piensas, las circunstancias que estén pasando en tu vida. Vas a hablar, vas a empezar a comunicarte con él. No sé si has tenido amigos en los que cuando te estás conociendo con ellos empiezas con preguntas como tranquilas, como ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu cantante favorito? Eso es lo que tú debes hacer con Dios. Empezar a contarle cuáles son tus gustos, todo. Él ya lo sabe, pero a medida que tú te vas comunicando con Dios, vas teniendo más profundidad, vas conociéndolo más, incluso Él te empieza a revelar su corazón y va a ser mucho más sencillo para ti hablar con Él. Te doy un consejo. Cuando yo empecé mi camino de fe, a mí me costaba mucho hablar y expresar mis sentimientos, entonces yo lo que hacía era escribir lo que quería decirle a Dios y luego le leía. Era como mis cartas con Dios para de esta manera que fuera un poco más sencillo. Quiero que tengas presente que orar no es un acto místico que tienes que usar con palabras súper elaboradas, no, sino simplemente hablar con Dios y eso es lo que debemos de hacer en este tiempo. Los siguientes 5 minutos se tratan de leer la Biblia. Y en este punto me quiero detener un poco porque es importante que puedas saber cómo se estudia la Biblia. Lo primero y más importante que debes hacer en este punto es pedirle la revelación al Espíritu Santo. Entonces con una oración muy corta le vas a decir: Espíritu Santo, revélame tu palabra, qué quieres que yo aprenda, qué es lo que quieres hablar a mi corazón y que puedas empezar a hacerlo de esta manera. Lo segundo que quiero que aprendas sobre cómo leer la Biblia es un consejo que dio en algún momento la pastora Christy Corson y se trata de vete a un lugar, es decir, una librería, y allí vas a coger varias Biblias de diferentes traducciones. Hay muchas traducciones y dependiendo de la traducción se te puede hacer fácil o difícil leer la Biblia. Está la Reina Valera, está la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la traducción al lenguaje actual, en fin, hay infinidad de versiones como tal, pero la idea es que tú tomes cada una de esas Biblias y vayas al Salmo 23. ¿Qué vas a hacer? Vas a leer el Salmo 23 de inicio a fin y vas a ver qué versión te gusta más. ¿Por qué? Porque esa versión va a ser como la que se te facilite para leer. Chicos, leer la Biblia no tiene por qué ser aburrida. La idea es que tú busques la manera en que para ti sea fácil entenderlo y así puedas empezar a estudiar la palabra de Dios. Escoges tu traducción y lo puedes hacer. Si de pronto tú eres un poco más digital, lo que vas a hacer es coger tu celular. Les voy a empezar a compartir pantalla de qué vamos a hacer. Bueno, en este momento ya estamos en la Biblia. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a la Biblia, vas a buscar el Salmo 23 como les recomendé y lo que vas a hacer es seleccionar cada uno de los versículos. ¿Para qué? La idea es que puedas compararlo
en cuál te gusta. Le das a comparar y allí miras cuál es la versión que más te llama la atención, cuál es con la que te sientes más identificado, que sientes más afinidad. Todas las versiones dicen exactamente lo mismo, pero usan diferentes palabras para que la comprensión pueda ser más sencilla para ti. Entonces la idea es que tú puedas mirar cuál es la que te llama a ti la atención. A nivel personal, yo empecé leyendo La Reina Valera, fue súper difícil. Luego seguí con la Nueva Traducción Viviente, me gustó mucho, es una versión que me agrada mucho. En este momento estoy leyendo la nueva versión internacional. En su momento también leí la versión Kadosh, entonces busca cuál es la versión que se aplica a ti y empieza a hacerlo para que lo disfrutes. O sea, este es el fin, que tú disfrutes tu tiempo con Dios, disfrutes leer la Biblia y te empieces a sumergir en sus páginas, a deleitarte en la palabra y vas a ver cómo Dios empieza a hablar a tu corazón, empieza a traer restauración, empieza a traer paz, empieza a hacer todo lo que Él sabe hacer, porque una sola palabra de Dios es suficiente para sanarnos. El tercer consejito que te doy es leer la Biblia en orden. Es ideal que puedas empezar por uno de los 4 evangelios, es decir, puede ser Mateo, puede ser Marcos, Lucas, Juan. Te recomiendo estos porque estos te hablan acerca de la vida de Jesús y sus enseñanzas y son vitales para nuestros principios como creyentes. Después de que ya hayas leído los 4 evangelios, puedes seguir en orden, es decir, sigues por Hechos, Romanos, derechito, 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 hasta Judas, que es el libro que está antes de Apocalipsis. Cuando ya llegas a Judas, te vas a Génesis, lees la Biblia derechito y ahí, en esa ocasión que ya estés leyéndolo derechito, ya te lees Apocalipsis. ¿Por qué no leer Apocalipsis? Ay, no, es que da miedo. No, en realidad Apocalipsis es la revelación del amor de Dios, del regreso por su pueblo y todo lo que va a pasar en los acontecimientos finales. ¿Por qué no te recomiendo leer Apocalipsis de entrada? Porque de alguna u otra manera Apocalipsis está escrito en un lenguaje poético y eso puede hacer que sea un poquito difícil su comprensión, pero esta es como la guía para poder hacerlo. Hay planes de estudio para leer la Biblia en un año, hay devocionales, hay muchas herramientas hoy en día que puedes adquirir para hacer tu lectura fácil. Y esa es otra de las cosas que te quiero enseñar. Yo tengo esta Biblia, ya está un poquito golpeadita, pero esta Biblia se llama Diario Vivir. A mí me gusta mucho porque en la parte de abajo ella tiene, mi esposo lo llama como las mini prédicas. Él lo llama de esta manera y él dice que son como las prédicas que tiene, pero en realidad te está enseñando cómo aplicar este pasaje, qué quiso en ese momento decir el autor. Tras del hecho tiene momentos en la Biblia, en este Diario Vivir, en donde te muestra mapas, te muestra acontecimientos, te muestra el bosquejo del libro como tal. Ejemplo, si estás leyendo Génesis, te habla acerca de Adán, sus puntos fuertes, sus fortalezas, sus errores, sus aciertos. Entonces eso te va a ayudar un poquito más a adentrarte en cada uno de los personajes y saber el contexto de la historia. También está esta Biblia que me encanta, que se llama la Biblia Ilustra tu Fe. Esta Biblia me encanta porque cuando tú la abres puedes ver que tiene un espacio para dibujar, pintar, poner tus apuntes. A nivel personal me encanta muchísimo. Por ejemplo, yo acá en Deuteronomio 7 hice dibujito, pegué stickers. Puede hacer que tu escritura o tu estudio de la palabra sea un poco más sencillo. Hace un tiempo descubrí en medio de mi estudio de la Biblia algo que se llama códigos de color y es algo que he empezado a implementar. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, en mi caso yo he usado este color que es como salmón para destacar los lugares en los cuales la Biblia habla de la obediencia o que alguien fue obediente. Por ejemplo, dice Josías hizo lo que le agrada al Señor. Y me gusta destacarlos con estos colores para así destacar partes importantes de la Biblia. Por ejemplo, el morado oscuro yo lo uso como señales, milagros o prodigios. Y acá dice, esta es la señal que te dará el Señor para confirmar lo que te ha prometido. La sombra ha avanzado 10 grados, bla, 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 bla. Y son maneras en que yo señalo lo que para mí es destacable y así cuando abro la Biblia en X o Y pasaje y veo un color ya sé de qué se trata. Este rosado hace referencia al propósito o al llamado. Por ejemplo, acá en este color azul oscuro yo señalo los que tienen que ver con curiosidades. Y así yo voy estudiando la palabra. El café es doctrina, el lila hace referencia a las promesas de Dios,
y voy señalando lo que hace que para mí el estudio de la Biblia sea primero más divertido porque yo soy muy de colores, de formas, de figuras para identificar, y segundo, que me queden recordadas y destacadas las promesas de Dios. Entonces, si quieres usar esos códigos de color, te los dejo aquí para que puedas implementarlos. Chicos, es muy importante que cuando tú estés estudiando la Biblia, no te preocupes por avanzar rápido. Cuando yo empecé a leer la escritura, recuerdo que no tenía como una guía y empecé por Génesis y yo me leía 7 capítulos al día y no entendía nada. Literalmente no entendía nada, sentía que si leía más iba a entender más, y no se trata del que más corra, sino realmente digerir la palabra. Jesús enseñaba que la palabra era como el pan, literal el alimento de nuestra alma. Imagínate que tú coges y te comes 80 hamburguesas o 10 platos de frijoles. O sea, la comida puede ser positiva y te va a ayudar y te ayuda a tener energía, pero si comes muchísimo te indigestas. La idea es que tú puedas ser moderado, porque no se trata de voy a avanzar muy rápido, no, sino voy a entender lo que estoy leyendo, voy a entender lo que Dios quiso dejar plasmado en la palabra y asimismo pues poder continuar. Hay un truco que encontré y que me gustó muchísimo que se llama SOAP, es decir, S de escribir, O de observación, A de aplicación y P de oración. Esto está en inglés. ¿Pero de qué se trata este método? Se trata de una técnica de recordación. Es muy importante que nosotros podamos recordar la palabra. Esta última sección, que son los últimos 5 minutos de tu tiempo de oración, es escribir o meditar en lo que Dios te enseña. Te recomiendo este método porque te ayuda muchísimo para poder detener un poco en tu mente lo que estás leyendo. Este proceso es muy importante, o sea, escribir incluso está psicológicamente comprobado que cuando escribes aprendes 2 veces, porque estás leyendo, pero también estás escribiendo, tu cerebro está haciendo un doble proceso para poder retener la información. ¿De qué trata el método SOAP? Cuando hablamos de escritura es ¿qué me habló Dios? ¿Qué puedo aprender de este personaje de la Biblia? Aciertos o errores, porque a veces pensamos que solamente podemos aprender de alguien que hizo las cosas excelente, y no, también podemos aprender de los errores de las personas de la Biblia que hicieron mal para yo no cometer el mismo error que ellos cometieron, y de esa manera pues tener el fin que ellos pudieron haber tenido. En la parte de escritura también les recomiendo, como les decía en un inicio, si es necesario, escribe tus oraciones. Eso te ayuda a estar un poco más concentrado en lo que estás plasmando, y de alguna otra manera cuando escribes tus oraciones y Dios trae respuesta a estas oraciones, vas a poder recordar lo que habías orado, lo que habías pedido y cómo Dios obró o intervino. Eso es lo que debes de plasmar. Es tu diario con Dios. ¿Qué pensamientos tenías en ese momento? ¿Qué te hizo sentir ese versículo? ¿Qué experimentaste? ¿Qué sientes que Dios te está hablando? Eso es lo que debes de plasmar. No tienes que esforzarte por tener un mamotreto de texto, porque aquí no se trata del que más haga, no. O sea, pueden ser 2 líneas, pero es lo que está llegando a tu corazón y eso es lo más importante. Luego hablamos acerca de la observación, y esta es la enseñanza principal del momento. ¿En qué acontecimiento histórico estaban? ¿Qué estaba pasando? ¿Quién lo dijo a quién? En esta parte, por eso es muy importante la Biblia de estudio como tal. Está la Thompson, está esta, la Diario Vivir, está la Biblia del Pescador. Hay muchísimas clases de Biblias, pero lo más importante es que tú la puedas disfrutar, la puedas entender y puedas hacerla parte tuya. La A, que significa aplicación, hablamos de cómo lo aplico a mi vida, cómo hago esto en mí. Entonces, por ejemplo, si estás leyendo la Biblia y en la Biblia te está hablando acerca del perdón, ¿a quién debo de perdonar? ¿A quién necesito perdonar? O cómo llevo esta situación y cómo la abordo. Esto también es muy importante, porque no es solamente leer y decir, ay no, sí, Adán y Eva pecaron por desobediencia, pero estoy ignorando que yo debo de obedecer y que yo también debo de aplicarlo. Recuerden que lo que está escrito en la palabra es para que nosotros podamos hacerlo vida en nuestras vidas. Y la última letra del SOAP es oración. Esta parte es la parte final en donde tú le entregas a Dios esto que aprendiste, le pides la ayuda para que Él te ayude a perseverar en lo que has aprendido, que lo puedas poner en práctica, que te guíe, que incluso en medio del día te siga hablando y puedas seguir enseñando. De manera súper corta les explico
cómo se hace este tiempo de devocional para principiantes y como te lo digo, son solamente 15 minutitos al día. A medida que tú vayas avanzando en tu tiempo con Dios, este tiempo muy probablemente va a ir incrementándose, pero es porque tu alma literalmente lo va a pedir y tú vas a disfrutarlo. Te invito para que lo puedas hacer, para que te puedas animar, puedas tener este tiempo con Dios. Créeme que nadie que entra literalmente a tener estos tiempos de intimidad con Dios sigue siendo igual. Si has estado triste, si has estado desanimado, si no encuentras paz, esta es la respuesta que tu alma necesita, este es el alimento que necesitas. A veces decimos como que me falta algo, no hay plenitud en mi vida, y es porque quizás estamos desnutridos espiritualmente. Necesitamos nutrirnos con la palabra y hacerla parte de nuestro entorno. Entonces, te animo para que lo puedas hacer. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios. Yo voy a estar contestándote para que puedas avanzar en tu camino con Dios. Te doy muchas gracias por estar en este video. No olvides darle like y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Este video se va a llamar... No, estoy compartiendo pantalla. Estoy grabando la pantalla. Ok. Los códigos de color me ayudan a estudiar la Biblia de una manera más sencilla. ¿Pueden creer? No grabé. Sí, ya grabé. ¿En serio? Toma, sí. No puede ser. Volvamos. No puede